están, estimados amigos de este canal YouTube? En otro video reciente expliqué por qué se habían caído de una manera dramática las reservas internacionales en Bolivia, hasta llegar a un nivel de poco más de 350 millones de dólares de liquidez. Para un país eso es nada. Y obviamente eso tiene implicancias en los precios relativos, en la confianza, en las expectativas, la estabilidad que en ese país, desde el punto de vista económico y financiero, se puede tener. Y les expliqué que esas reservas habían caído por varias razones. En primer lugar, porque los precios de los minerales y del petróleo y del gas ya no están en los niveles que estaban hace algunos años, ¿no? En segundo lugar, porque sostenidamente eh, Bolivia ha estado espantando la inversión privada con su modelo del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Consecuentemente, básicamente es el Estado el que ha estado con los ingresos provenientes de sus exportaciones de productos básicos sosteniendo la economía. Pero lo ha hecho como no puede ser de otra manera, porque si la actividad privada no hace su trabajo, no hay una capacidad de generación de impuestos importante. Entonces, la fórmula que ha empleado Bolivia en todos estos tiempos de Evo Morales y compañía es endeudarse con muchos países, pero principalmente con China. Y en este momento Bolivia está sobreendeudada en relación a su capacidad productiva, su capacidad de pago. Entonces, por un lado, menos ingresos, por otro lado, saturación de su capacidad de endeudamiento, ¿no? Y por otro lado, menos ingresos fiscales, porque la actividad económica interna no está aportando la inversión privada porque no confían en, porque el propio gobierno no le interesa. Esto, unido a menores precios de sus principales productos de exportación, ha producido esta situación que incluso hace que en la frontera entre Bolivia y Perú, los bolivianos presionen por comprar soles y no tener pesos bolivianos. Entonces, definitivamente, la situación de Bolivia es económica y financieramente complicada. Esto se va a traducir en inestabilidad de precios de todas maneras y esto tendrá seguramente repercusiones políticas. Pero ante esa situación de desesperación, el gobierno ha decidido expropiar los fondos de pensiones que estaban en la administración de las empresas de fondo privado de pensiones, la administradora de fondos privados de pensiones. En otras palabras, se ha agarrado el dinero de los trabajadores y de sus fondos de capitalización individual y ha decidido que lo reconocerá como un fondo público y simplemente ahora va a utilizar ese dinero para sus necesidades de corto plazo. Es realmente un problema por donde se le vea. La falta de liquidez obliga a estas medidas desesperadas que a su vez generan un problema no ahora, sino a mediano plazo, cuando estos trabajadores vayan a solicitar las pensiones que les corresponden y van a encontrar que su fondo es mucho más pequeño que el que podían haber obtenido y que la rentabilidad de los fondos puestos de manera intangible durante un buen tiempo, mientras el trabajador está activo, no va a generar ese dinero porque se ha puesto en un fondo común de pensión donde seguramente le darán alguna pensión subsidiada, pero no la pensión que debería recibir. Tal el momento de Bolivia. Yo quisiera escuchar ahora a todos aquellos que en Perú decían que Bolivia era un modelo estable de cómo hacer alternativamente desde un punto de vista socialista o bolivariano, ¿no? O con los pueblos indígenas, ¿verdad? Las naciones propiamente indígenas y sus liderazgos, cómo habían logrado ese éxito. Bueno, de éxito no tiene nada. Era una burbuja que en algún momento iba a estallar y ya estalló, pero a costa de los propios bolivianos, que hoy no ven el tema, toda la fuerza que verán dentro de algunos años cuando encuentren que tienen una pensión muy pequeñita o ninguna. Miren la irresponsabilidad de manejar con demagogia y con ideología la economía de un país. Esto que nos sirva de lección para quienes todavía siguen soñando en emular, en seguir proyectos claramente erróneos y fracasados. Gracias.